Hola a todos. De la contabilidad de las transacciones con pagos basados en acciones nos hablará la sección 26. En esta se incluyen todo lo que se liquida con instrumentos de patrimonio o en efectivo, o aquellas en que los términos del acuerdo permiten a la entidad la opción de liquidar la transacción en efectivo o con otros activos o por la emisión de instrumentos de patrimonio. Una transacción con pagos basados en acciones puede liquidarse por otra entidad del grupo en nombre de la entidad que recibe o adquiere los bienes o servicios. En esta sección también se aplicará a una entidad que reciba bienes o servicios cuando otra entidad en el mismo grupo tenga la obligación de liquidar la transacción con pagos basados en acciones o tenga la obligación de liquidar una transacción con pagos basados en acciones cuando otra entidad en el mismo grupo reciban los bienes o servicios. Las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo incluyen los derechos sobre la revaluación de acciones. Un ejemplo de ello sería: una entidad podría conceder a los empleados derechos sobre la revaluación de acciones como parte de su remuneración o compensación por sus servicios, por lo cual los empleados adquirirían derechos a un pago futuro en efectivo basado en el incremento del precio de la acción de la entidad a partir de un nivel especificado a lo largo de un periodo de tiempo determinado. O, en otro ejemplo, una entidad podría conceder a sus empleados un derecho a recibir un pago futuro en efectivo mediante la concesión de un derecho sobre acciones que sean rescatables ya sea de manera obligatoria o a elección del empleado. Para el reconocimiento, los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban estos servicios, deben de ser reconocidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio si los bienes o servicios se hubieran recibido en una transacción con pagos basados en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio, o un pasivo si los bienes o servicios fueran adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo. Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, la entidad los reconocerá como gastos. Cuando el reconocimiento existan condiciones para su consolidación de la concesión, los pagos basados en acciones no se requerirá que el empleado complete un determinado periodo de servicio antes de que adquiera incondicionalmente el derecho sobre esos pagos basados en acciones. En ausencia de evidencia en contrario, la entidad supondrá que se han recibido los servicios prestados por el empleado como contraprestación de los pagos basados en acciones. En este caso, la entidad reconocerá íntegramente en la fecha de concesión los servicios recibidos con el correspondiente incremento en el patrimonio o pasivos. Si los pagos basados en acciones no se consolidan hasta que el empleado complete un periodo de servicio especificado, la entidad supondrá que los servicios se van a prestar por el empleado durante el periodo para la consolidación de la concesión, como contraprestación de los pagos basados en acciones que recibirá en el futuro. La entidad contabilizará esos servicios a medida que sean prestados por el empleado durante el periodo de consolidación de la concesión, junto con el correspondiente incremento en el patrimonio o en los pasivos. El principio de medición se aplica en las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, al menos que en ese valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá su valor así como el correspondiente incremento de patrimonio por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. Para aplicar este requerimiento a transacciones con empleados y terceros que suministren servicios similares, la entidad medirá el valor razonable de los servicios recibidos por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, ya que habitualmente no será posible estimar de manera fiable el valor razonable de los servicios recibidos.
Para las transacciones con empleados, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de la concesión. Para las transacciones con terceras partes distintas de los empleados, la fecha de medición es aquella en la que la entidad obtiene los bienes o la contraparte presta los servicios. Una concesión de instrumentos de patrimonio podría ser condicionada al cumplimiento por parte de los empleados de determinadas condiciones para la irrevocabilidad, es decir, la concesión, relacionadas con el servicio o el rendimiento. Un ejemplo de condiciones para la irrevocabilidad de la concesión relacionada con servicios se da cuando la concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un empleado está condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios en la entidad o a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Otro ejemplo de condiciones de irrevocabilidad puede ser las relacionadas con el rendimiento, cuando una concesión de acciones u opciones sobre acciones se condiciona a un periodo especificado de servicio y a que la entidad alcance un crecimiento específico en sus beneficios de la concesión no referida al mercado, o en un determinado incremento en el precio de las acciones de la entidad. Las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión se contabilizarán de la forma siguiente. Todas las condiciones para la consolidación de la concesión relacionadas con el servicio de empleado o con una condición de rendimiento no referida al mercado se tendrán en cuenta al estimar el número de instrumentos de patrimonio que se esperan consolidar. Posteriormente, la entidad revisará esa estimación si las informaciones nuevas indicasen que el número de instrumentos de patrimonio que se espera que sean irrevocables difiera de las estimaciones privadas. Todas las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión y todas las condiciones distintas a las de irrevocabilidad de la concesión referidas al mercado se tendrán en cuenta al estimar el valor razonable de las acciones, de las opciones sobre acciones u otros instrumentos de patrimonio en la fecha de medición, sin ningún ajuste posterior al valor razonable estimado, no importa cuál sea el resultado de las condiciones distintas a las de la irrevocabilidad de la concesión o a las de mercado, siempre que se satisfaga el resto de condiciones para la irrevocabilidad de la concesión. En la medición de las acciones se debe tomar en cuenta por jerarquía basada en 3 niveles. Si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, usará ese precio. Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos utilizando datos de mercado observables que sean específicos de la entidad, como una transacción reciente en las acciones de la entidad o una valoración razonable independiente reciente de la entidad o de sus propios principales. Si no hay disponible un precio de mercado observable y resulta impracticable obtener una medición fiable del valor razonable según el apartado B, es decir, si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá indirectamente el valor razonable de las acciones utilizando un método de valoración que utilice datos de mercado tanto como sea practicable para estimar cuál será el precio de esos instrumentos de patrimonio en la fecha de concesión en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. Sobre las opciones, sobre acciones y derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos, una entidad debe medir el valor razonable de las opciones sobre acciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio y de los bienes o servicios relacionados recibidos utilizando la siguiente jerarquía, que es exactamente la misma que hemos utilizado para las acciones. Es decir, si hay disponible un precio en el mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, debe de usar ese precio. Si hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de las opciones sobre acciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones. Y si no hay disponible un precio de mercado observable y obtener una medición fiable del valor razonable resulta impracticable, medirá indirectamente el valor razonable de las opciones sobre acciones o de los derechos sobre la revaluación de acciones utilizando un modelo de valoración de opciones. En las modificaciones en los plazos y condiciones con que se concedieron los instrumentos de patrimonio, la entidad puede modificar las condiciones y términos sobre los que se conceden los instrumentos de patrimonio,
de una forma que resulta beneficiosa para el empleado. Un ejemplo podría ser una reducción del precio del ejercicio de una opción o la reducción del periodo de irrevocabilidad de la concesión, modificando o eliminando una condición por rendimiento. Cuando una entidad contabiliza la cancelación o la liquidación de los incentivos con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, con una aceleración de la consolidación de la concesión y por tanto reconocerá inmediatamente el importe que en otro caso habría reconocido por los servicios recibidos a lo largo del periodo de conciliación de la concesión restante. En cuanto a las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, estas acciones son pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo de una entidad. Debe medir los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo. Hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el valor razonable del pasivo en cada fecha sobre la que se informe, así como en la fecha de liquidación, con cualquier cambio en el valor razonable reconocido en el resultado del periodo. Algunas transacciones con pagos basados en acciones se dan a la entidad o a la contraparte la opción de liquidar la transacción en efectivo o con otros activos o mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio. En este caso, la entidad contabilizará la transacción como una transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo a menos que la entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio o la opción no tenga carácter comercial porque el importe de la liquidación en efectivo no guarda relación con el valor razonable del instrumento de patrimonio y es probable que dicho importe sea inferior al valor razonable del instrumento. Si se dan las circunstancias expuestas en donde la entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación o la opción no tenga carácter comercial, la entidad contabilizará la transacción como una transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo. ¿Cuál será la información a revelar? Una entidad debe revelar la siguiente información sobre la naturaleza y el alcance de los acuerdos con pagos basados en acciones que hayan existido durante el periodo. En ella detallará una descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo, incluyendo los plazos y condiciones generales de cada acuerdo, tales como requerimientos para la consolidación de la concesión, el plazo máximo de las opciones concedidas y el método de liquidación. Una entidad con tipos de acuerdo con pagos basados en acciones esencialmente similares puede agregar otra información. El número y la media ponderada de los precios del ejercicio de las opciones sobre acciones para cada uno de los siguientes grupos de opciones: los existentes al comienzo del periodo, las concedidas durante el periodo, las anuladas durante el periodo, las ejercitadas durante el periodo, las expiradas, las existentes al final del periodo y las ejercitables al final del periodo. Para los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, la entidad revelará información acerca de cómo ha medido el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor de los instrumentos de patrimonio concedidos. Si ha utilizado una metodología de valoración, la entidad revelará el método y el motivo por el que lo eligió. Una entidad revelará la siguiente información acerca del efecto que las transacciones con pagos basados en acciones tienen sobre el resultado de la entidad durante el periodo, así como sobre su situación financiera. Debe de revelar el gasto total reconocido en los resultados del periodo y el importe total en libros al final del periodo para los pasivos que surgen de transacciones con pagos basados en acciones. Éxitos siempre.